Bienvenidos al evento virtual Feliz con Éxito. Hoy estamos aquí con Félix Torán, que os voy a contar un poco, que algunos seguro que ya le conocéis, pero os voy a contar un poco su trayectoria. Félix Torán combina su dedicación con la ciencia y la ingeniería con 2 décadas de estudio y divulgación en el campo del crecimiento personal. Posee un doctorado en Ingeniería Electrónica con mención Doctor Europeus. Es autor de más de 110 publicaciones en diversas áreas científico-técnicas, así como coautor de una patente. Ha recibido numerosos reconocimientos de carácter internacional por su labor, incluyendo el ESA Awards del 2002 de la Agencia Espacial Europea, el premio Salva y Campillo de Telecomunicaciones y el premio a la mejor ponencia del Instituto de Navegación de Estados Unidos. Desde el 2000 trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea. En 2015 fue finalista en Españoles Hechos de Talento, el segundo candidato más votado de España y el primero en la categoría de Literatura y Comunicación. Ha impartido más de 1000 eventos hasta la fecha. Es autor de 18 libros de crecimiento personal, incluyendo los éxitos de ventas Ecología Mental para Dummies, Más allá de la materia, Consciencia cuántica. Ha escrito 4 libros de crecimiento personal para niños, uno de los cuales llegó a manos de Su Alteza Real, la Princesa Leonor. Varios de sus libros, han sido traducidos a otras lenguas. ¡Wow, Félix! Enhorabuena por todo este currículum, que sé que es solo una pequeña parte, seguro, de lo que has hecho. Bueno, yo lo resumo en una sola cosa. Mi nombre es Félix, eso es todo. Muy bien, es mi Alicia. ¿Qué es lo que dirías que te ha ayudado a conseguir todos estos éxitos, todos estos logros? Bueno, yo pienso que, por supuesto, todo ser humano tiene talentos con lo que trae al mundo, ¿no? Y además nunca dejamos de descubrir nuevos talentos. Y bueno, pues yo he sido consciente de algunos de ellos. Todavía tendré que descubrir alguno más, como todo ser humano, ¿no? Pero algunos de ellos los he descubierto y bueno, me he apasionado con ellos, les he puesto mucha energía y mucho esfuerzo, porque el esfuerzo es muy importante, y he tenido siempre muy clara cuál es mi misión y he definido una visión en mi vida. Yo creo que la suma de todo ello pues es lo que te llega a cosechar éxitos, pero sobre todo lo que más importa no es el hecho de sumar éxitos, sino de ser feliz con lo que estás haciendo, porque de nada sirve, ¿no? el acumular un montón de éxitos si no disfrutas del camino, ¿no? Wow. Y además es muy curioso porque este evento virtual se llama Feliz con Éxito, por eso queríamos tenerte a ti, porque eres un representante bastante importante de lo que queremos transmitir con este evento. Entonces, yo sé que algo que te ha ayudado es el conocimiento sobre la ley de atracción, que es de lo que nos vas a hablar hoy. Entonces, me gustaría saber un poco cómo la conociste y qué es para ti la ley de atracción. Bueno, mira, la ley de la atracción, ¿cómo la conocí? Yo siempre he sido consciente de esa ley universal. En realidad todos lo somos. Bueno, no seremos conscientes, pero todos la utilizamos, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Pero yo ya desde muy pequeño algo sabía, no tenía nombre para ponerle, y había una serie de leyes universales de las que era consciente y no sabía explicarla con palabras. No sabía si eso lo encontraría en la ciencia, si me lo explicarían en el colegio, si lo tendría que descubrir yo. Pero había cosas que yo dentro las llevaba, ¿no? Y las iba reflexionando. Y con los años he podido pues, ponerle nombre y apellido, ¿no? A cada cosa, ¿no? O por lo menos un titulillo. Y lo de la ley de la atracción, pues ya hace pues, cerca de 20 años, ¿no? Wow. Pues que me acerqué a ese conocimiento, pero sobre todo buscando en los textos más antiguos y en diferentes filosofías ancestrales, bueno, en todo un conocimiento multidisciplinar, ¿no? Porque me he interesado siempre por la ciencia del éxito, por la psicología, por la neurociencia, PNL, me he interesado por las filosofías más antiguas, como el budismo, muy estudioso desde hace 20 años de la cábala y bueno, me gusta mucho también las ciencias ocultas. En fin, lo he unido todo eso a mi proceso interior, a las reflexiones interiores, a la meditación, a mis propias revelaciones y a momentos de estos de chispazo interior, ¿no? Que he tenido en mi vida desde muy pequeño. Y el resultado ha sido pues, una serie de cosas que he querido compartir y comunicar con otras personas. Intento hacerlo de la manera que sea más sencilla posible y que pueda ayudar al mayor número de personas. Porque, como decíamos antes, ¿no? Lo del éxito está muy bien, pero es más importante la felicidad. Tú abres una revista o pones un programa de televisión y seguro que te vas a encontrar un montón de gente que tiene mucho dinero, tiene muchas consecuciones en su vida, acumula una lista grandísima de éxitos,
pero no son felices. Es mejor empezar por ser feliz y luego sales ahí a cosechar éxitos. Y sin olvidar que no se puede ser feliz si otras personas no son felices contigo. Así que la mejor manera de ser feliz es ayudar a otras personas también a serlo contigo. Wow, exacto. Y realmente, ¿cuál te parece que es la fórmula? Te estaba viendo en un vídeo hace un rato sobre la fórmula de la ley de atracción. ¿Cuál dirías que es la fórmula que hace que la felicidad te lleve al éxito? La felicidad es una cosa, el éxito es otra, ¿no? Pero la ley de la atracción, si tú la utilizas basándote sobre una misión bien clara, una visión, entonces ya tienes el marco de referencia para que todas las piezas encajen. Son los dos elementos más importantes, la misión y la visión. Entonces tú ya luego puedes orientar tus deseos hacia el lugar correcto y la misión te ayuda además a que tus pasos tengan sentido, ¿no? Entonces ya empiezas a utilizar la ley de la atracción de manera consciente y te va llevando donde te tiene que llevar y vamos, sigues un camino hacia lo que tú consideras el éxito, es decir, a lo que tú te propones, pero además, como tienes una visión, ese camino tiene una dirección. O sea, sientes que cada paso te está acercando hacia algo concreto, ¿no? Que cada éxito que tú tienes no es un éxito pasajero que se diluye en el tiempo, sino que está contribuyendo a algo mayor, ¿no? Un plan mayor. Y además, como tienes una misión, cada paso que das tiene sentido, ¿no? Esa es un poquito la idea. Wow, es como tener el GPS encendido, ¿no? En vez de andar por defecto, ir con el GPS, saber dónde estás y dónde quieres ir. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cómo definirías, tú que eres muy práctico y muy sencillo a la hora de expresarte, cómo definirías la ley de atracción? Pues bueno, vamos a ver, esta es una ley universal de tipo metafísico, ¿no? Hay que ser claro en eso, ¿no? Se puede definir de muchas maneras y todas son ciertas, ¿no? Por ejemplo, decir que lo similar atrae lo similar es una definición metafísica que es bastante cierta, o que lo que pones en tu mente se hace realidad en el plano material, o que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, es otra posible definición, o por ejemplo que todo se crea dos veces, primero en la mente y luego en el plano material. La verdad es que hay muchas definiciones, pero detrás de todas ellas hay una misma esencia siempre, la creación mental. O sea, se trata de crear en la mente para después crear en el plano de la materia. O mejor dicho, se trata de utilizar la mente como si fuera un instrumento para crear en el mundo material. Pero es importante que recordemos lo que he dicho al principio, se trata de una ley universal, por lo tanto se cumple siempre y bajo cualquier circunstancia, pero es una ley metafísica, no es física, como las que estamos acostumbradas. Entonces esto es un tema que es importante que lo recordemos, ¿no? Es una ley metafísica. ¿Qué diferencia habría entre una ley física y una ley metafísica? Bueno, pues las leyes físicas operan en el plano material, mientras que las leyes metafísicas operan en los planos superiores. Las leyes físicas son las que estudia la ciencia, las que estudia la física, ¿no? Son leyes, además, que suelen tener un efecto inmediato, que se producen las causas y los efectos en el plano material y, por lo tanto, se pueden estudiar a través de la razón y de la observación. Sin embargo, las leyes metafísicas no funcionan igual, funcionan en planos superiores que no son accesibles a través de la observación y la razón, sino a través de la experiencia directa, y por lo tanto el funcionamiento es distinto y no son compatibles con el método científico tampoco, claro. Wow, muchas gracias porque esto me abre mucho la mente a realmente las posibilidades de entender la ley de atracción. Porque, bueno, acabo de escribir un libro y estaba buscando un poco la explicación científica de la ley de atracción y era como que se me escapaba de las manos. Hay experimentos que indican que funciona, que es así, pero no hay ninguno que diga, este es el experimento que comprueba la ley de atracción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, claro que no, porque la ley de la atracción, experimentos que prueban partes de la ley de la atracción, claro que los hay. La ley de la atracción no es compatible con el método científico, así que es completamente, absolutamente al 100% imposible demostrar esa ley universal a través de la física. Como por ejemplo podemos demostrar la ley de la gravedad o otras leyes que operan directamente en el plano material. La ley de la atracción no es compatible con los pilares del método científico. Una causa entre muchas otras es que, por ejemplo, no puedes hacer experimentos reproducibles. Es más que obvio, ¿no? Sin embargo, es una ley metafísica. Así que esa ley solo la puedes conocer por experiencia directa. La experiencia directa funciona por unidad, no funciona por dualidad. Tú te fundes en uno con algo. Tú puedes tener una experiencia directa por sentimiento, por corazón, de que esa ley funciona. Pero tú no puedes observarla, porque para tener observaciones tiene que haber un sujeto y un objeto, tiene que haber un observador y algo que es observado. Tiene que haber una dualidad, una separación. Y es en lo que se fundamenta el método científico. En el plano material, como todo es separación, por supuesto puedes utilizar el método científico.
No puedes, por tanto, probar la ley universal de la ley de la atracción como pruebas la ley de la gravedad o cualquier otra con la ciencia. Eso es absurdo. Sin embargo, lo que sí que puedes hacer es proyectar la ley de la atracción sobre el plano material y probar algún aspecto de esa proyección. O, por ejemplo, proyectar la ley de la atracción sobre la psicología, sobre la mente, las emociones, y probar algún aspecto de la psicología con un método riguroso, no sé, con estadísticas, con test, etcétera. Todo esto se hace, pero eso no es una prueba de la ley de la atracción, no es una prueba científica en absoluto. Es una prueba de uno de los aspectos aplicados de la ley de la atracción en uno de los planos, que por cierto son los menos elevados, ¿no? El plano de la materia, que es el más denso y grosero que hay, y a lo mejor los planos psicológico, mental concreto, mental abstracto, etcétera. Pero, insisto, la ley de la atracción funciona en planos mucho más superiores y hay que recurrir ya ni siquiera a la filosofía, sino a la espiritualidad, vamos. Hay una frase que me gusta mucho, es que tal y como está evolucionando la física y la ciencia, la única forma de entender lo que sucede es con la ciencia integrada, con ser capaz de abrazar tanto la física como la filosofía, como la psicología, para poder entender los sucesos. ¡Wow! Muy bien, qué bueno que está grabado porque yo lo voy a volver a escuchar porque me parece que has dicho un montón, has soltado un montón de perlas. ¿Qué iba a preguntar? He visto que tú hablas mucho de sueños, de cómo cumplir los sueños. Me gustaría saber de dónde vienen esos sueños, desde tu punto de vista. Bueno, yo sigo el punto de vista de las filosofías más ancestrales, ¿no? De lo que los místicos y los sabios del pasado durante milenios y durante la noche de los tiempos nos han legado, así que es algo que tenemos que hacerle caso, ¿no? Y digamos que nuestros deseos, de donde los creamos, no es directamente en el plano material, que es lo que el ego nos hace pensar, o bueno, nos hemos vuelto muy materialistas, ¿no? Sino que los creamos en el plano superior, en los planos más espirituales, que van más allá de lo material, a través del poder mental y sobre todo de la visualización, ¿no? O sea, tenemos que entender que la realidad está dividida en dos planos. Está el plano material y el plano superior. El plano superior lo puedes dividir en mucho más, ¿vale? Pero vamos a simplificar. El plano material sería el plano de lo visible, de lo observable, de lo tangible. O sea, se accede a ese plano a través de sentidos físicos que tenemos los seres humanos o extensiones de los sentidos como aparatos de observación o de medida y de la mente consciente, o sea, de la razón, de las facultades subjetivas, etcétera, ¿no? Es por tanto un plano que se puede razonar, se puede observar, ¿no? Se puede medir. Viene a ser un 1% de la realidad, pero bueno, no tomemos esto a nivel matemático, ¿eh? En espiritualidad los números son simbólicos, significa, bueno, porque es una pequeña fracción de la realidad. Sin embargo, claro, si eso es el 1%, ¿dónde está el otro 99% simbólico? Pues eso es lo que llamaríamos el plano superior. Es el plano de lo intangible, de lo invisible. Es un plano que no se puede acceder a través de los sentidos físicos, de la observación, ni de la razón. Solo se puede acceder a través del corazón, a través de la experiencia directa, como decíamos antes, ¿no? O sea, es un plano que no se observa ni tampoco se comprende, solamente se puede sentir, ¿no? Y claro, si entendemos esa diferencia entre esos dos planos, podemos entender un principio hermético que aquí encaja perfectamente, ¿no? Que es el de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esos dos planos tienen una analogía. Y es ahí como podemos entender la clave de la ley de la atracción y de dónde vienen esos sueños. Digamos que estamos acostumbrados, por lo materialistas que somos, a pensar que todo empieza y todo termina en la materia. O sea, tendemos a pensar que todo lo que creamos lo hacemos aquí abajo, reuniendo materia, juntándola y obteniendo cosas materiales. Y lo reducimos todo a eso, ¿no? O sea, de alguna manera hemos aniquilado el plano superior y lo reducimos todo a ese 1%. Pero nos olvidamos de que eso no es cierto. Toda la creación en el plano material, toda, tanto lo que hace el ser humano como lo que hace lo que llamamos naturaleza, no es más que la pequeña punta visible, ¿no? La pequeña partecita visible de un potencial enorme, infinito, invisible, ¿no? Por ejemplo, no sé, una casa es una parte visible de todo un proceso mental y creativo increíble, ¿no? que se ha iniciado en la mente de un arquitecto. Y esa parte no la podemos olvidar, ¿verdad? O lo mismo pasa con un libro. O no sé, lo mismo pasa con una flor, ¿verdad? Una flor la vemos y decimos, qué maravilla, sí, qué maravilla, pero todo lo que ha hecho que salga esa parte visible es el otro 99% gigante, ese potencial inmenso que le da vida, que ha hecho que esa flor salga de ahí, que ha hecho que esa maravilla exista. Y ante eso nos rendimos con humildad y con admiración, ¿verdad? Entonces, bueno, con la ley de la atracción hay que pensar igual. No trabajamos aquí abajo directamente, reuniendo materia y juntando materia. Trabajamos en el plano superior.
trabajamos en ese 99%, en ese potencial ilimitado, ahí arriba. Y entonces reunimos ahí arriba los materiales para hacer nuestro deseo y después, como es arriba, es abajo. Si hacemos las cosas bien, eso acaba mostrando su parte visible, como la flor, ¿no? En el plano material. Wow, súper interesante y encaja a la perfección con lo que venimos hablando. Y mi siguiente pregunta sería, tenemos la parte no física, no visible, esa que la ciencia nunca va a poder entender, pero que la espiritualidad comprende desde hace milenios. Por otro lado, tenemos la ciencia, que es bastante nueva, pero que expresa y detalla los procesos que suceden en la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería esa relación ideal entre la ciencia y la espiritualidad, desde tu punto de vista? Bueno, pues para mí son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, digamos que son dos partes de una misma cosa. No es que un día se tengan que dar la mano, sino que para mí la mano ya la tienen dada desde siempre. Sencillamente es que no se han dado cuenta todavía. O sea, la ciencia es lo mejor que tenemos ahora mismo para explicar y conocer y dominar, el mundo material. O sea, gracias a los descubrimientos de la ciencia y gracias a los desarrollos tecnológicos de la ingeniería, por ejemplo, dominamos el plano material como nunca antes lo habíamos hecho. Y bueno, tenemos una calidad de vida tremenda. No podemos, por ejemplo, olvidar los avances en materia médica, en todo lo que repercute en nuestra salud y la calidad de vida que tenemos comparado solo con unos siglos atrás. Es inmenso, ¿no? La diferencia. Y hay mucho que agradecer a la ciencia, ¿no? Pero ahora bien, todos esos desarrollos son materiales, o sea, se aplican al mundo material. Están hechos con un rigor increíble, ¿no?, de estudio de la ciencia y con una fiabilidad tremenda, pero se aplica a ese 1% que decía de la realidad de antes, ¿no? Entonces, bueno, si lo limitamos todo a la ciencia, estaremos conociendo muy bien esa pequeña parte de la realidad, ese 1%, aunque no del todo, porque la ciencia tampoco lo sabe todo, obviamente, pero nos estaremos dejando la otra gran parte, el otro 99% simbólico, ¿no? Como te decía lo de la flor de antes, ¿no? Sería que nos quedamos con la parte de la flor que vemos, que la ciencia la puede estudiar muy bien, puede tomar medidas, puede hacer predicciones de cómo va a crecer una planta, sí, sí, pero la ciencia no sabe explicar por qué eso sale de ahí. Y es Exacto. imposible, está completamente fuera de su alcance. Entonces, si nos quedamos con el 1%, nos vamos a quedar con lo que vemos, lo podemos medir en el plano material, pero lo que nos impresiona de verdad, esa capacidad del universo de hacer esas creaciones tan perfectas, que hasta cuando estudias la geometría, pues hay medidas de geometría sagrada, ¿no?, visibles en la naturaleza que nos dejan deslumbrados, ¿no? Esa parte no se puede describir con la ciencia y si la ignoras, te la vas a perder. Y esa parte es el 99%, es una parte grandiosa, ¿no? No queremos hacer eso, no queremos olvidar esa parte, por más que lo digamos, ¿no? Así que la ciencia nos va a dar una parte de la verdad importantísima, la del plano material, pero si queremos conocer toda la verdad, necesitamos esa otra parte también. Así que, bueno, necesitamos las dos partes. Ahora, mi filosofía es acercar, como decía en una moneda, pero no mezclar, ¿eh? O sea, si hacemos mezclas entre ciencia y espiritualidad, acabamos haciendo falsa ciencia o falsa espiritualidad y eso no nos lleva a ninguna parte. Yo para eso soy bastante serio. O sea, a mí me gusta poner en la misma mesa a cenar a la ciencia y a la espiritualidad, pero cada cual come de su plato. Esa es la parte importante y la forma de hacerlo bien. Porque si no, al final acabas viendo todo tipo de pseudo-espiritualidad, pseudociencia, que solo conduce a la confusión, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Personalmente yo no me acerco desde la ciencia hasta la espiritualidad, sino que en mis libros lo que hago es acercarme desde la espiritualidad hasta el límite, ¿no?, que toca con la ciencia, ¿no? Yo lo hago de esa manera. ¿Y cuáles han sido tus investigaciones o cuáles son los estudios que has encontrado en los que la espiritualidad ya se ha encontrado con la ciencia? ¿Qué es lo que nos puedes contar en este tema? Para mí, bueno, hay un dominio de la física en el cual realmente digamos que lo puedes ver con bastante claridad siempre que lo lleves al terreno correcto, que es al terreno filosófico, y es el tema de la física cuántica, ¿no? La física, cuando ha llegado a mirar el mundo de lo más pequeñito, se ha encontrado con cosas que, bueno, que incluso a nivel físico las ha sabido describir de una manera maravillosa y elegante, matemática, con ecuaciones, con probabilidades, estadísticas, y funciona de perlas, ¿eh? Es la parte más exacta de la física, ¿eh? O sea, no estamos hablando de ciencia ficción ni de nada ambiguo, ¿eh? Todo lo contrario. Pero, sin embargo, todo lo que hay ahí detrás, hay un componente oscuro, lo que te decía antes, ese otro 99% que se escapa. Sin embargo, cuando tú te llevas esos resultados de la física cuántica al mundo filosófico y dejas a la física en paz
y te vas a la filosofía, ahí encaja todo eso perfectamente con lo que los místicos y sabios de todos los tiempos nos vienen diciendo desde hace milenios. Porque no puede ser de otra manera. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Si tú sabes cómo funciona el mundo de arriba, el mundo metafísico, como nos han legado pues, los sabios desde hace milenios, pues no te extraña en absoluto que la ciencia, la física, cuando ha llegado hasta los límites de la propia materia, se haya encontrado también pues, con lo que se ha encontrado, ¿no? Porque como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Fíjate, por ejemplo, no sé, el entrelazamiento cuántico, ¿no? Eso es un Wow. fenómeno, ¿no? Que tú puedes crear partículas en un estado que se llama entrelazado, mandarlas a la distancia que tú quieras y tú haces un cambio en el estado cuántico de esta partícula y la otra en el mismo momento cambia. No es que sea un poquito después, es en el mismo instante. O sea, es como si estuvieran unidas por algo Conectadas. que de alguna manera trasciende y viola realmente, trasciende todos los límites de la materia, del espacio y del tiempo. Claro, eso la física sabe que funciona. De hecho, hay satélites funcionando con este sistema para, por ejemplo, para lo que se llaman las futuras comunicaciones cuánticas. O sea que no hay ninguna ciencia ficción. Pero el mecanismo que une esas partículas, eso la ciencia no lo conoce. Es algo oscuro todavía. La ciencia espera algún día poderlo demostrar, pero no sabe cómo funciona. Sin embargo, si tú te llevas eso al nivel filosófico y olvidas la ciencia, tampoco hay ningún misterio, ¿no? Los místicos de todos los tiempos nos han dicho que las duraciones y las distancias no existen. Lo único que existe es un eterno aquí y ahora. Entonces, a nivel metafísico está bastante claro, ¿no? Wow. Realmente la física cuántica me parece apasionante y estoy deseando que los científicos empiecen a entender un poco más en profundidad y sobre todo que ese conocimiento llegue a la calle, ¿no? Porque parece que Bueno, en la calle nos movemos por la física de Newton, solo existe la gravedad. Bueno, hay que decir una cosa, la física cuántica es un terreno muy exacto, como te digo, pero para hablar de ella hay que ser físico, ¿eh? Yo Sí, estudié claro. ciencias físicas y por eso hablo de física cuántica a nivel de divulgación, pero realmente cuando estos temas caen en personas que no saben de física, y lamentablemente hay muchas que lo hacen, y cuando se empiezan a mezclar con temas de espiritualidad de una forma poco sensata, se acaban haciendo todo tipo de pseudociencia que acabas oyendo de todo. La palabra cuántica no pertenece a nadie, ¿eh? Viene del latín, de quantum, ¿eh? Pero bueno, yo he oído hablar de coaching cuántico, de curación cuántica, liderazgo cuántico, psicología cuántica, y yo no sé lo que es eso, sinceramente, pero lo respeto, ¿eh? Porque la palabra cuántica cada cual que la use como quiera. Pero ahora, cuando se dice física cuántica, estamos hablando de física, de una rama de la física, y eso es ciencia pura y dura, Y muy exacta. rigurosa, donde no hay nada extraño ni nada metafísico, y desde luego la física no dice que estemos en dos sitios a la vez, ni cosas parecidas, ¿eh? Ni de que los efectos cuánticos se apliquen al ser humano. Por eso, llegar al ser humano llegará en forma de tecnologías. Por ejemplo, pronto verás y ya empezarás a oír hablar de ordenadores cuánticos, que eso no es nada futurista, eso es algo que no va a tardar porque la computación clásica ya ha llegado a sus límites y cosas así, o comunicaciones cuánticas. Y verás que es algo tangible y que puede aportar a nivel tecnológico al ser humano. Ahora, de aplicar la física cuántica a la vida del ser humano, eso es otro tema, ¿eh? Hay mucha gente que usa la palabra cuántica para referirse a la metafísica y ahí se producen confusiones. Yo por eso escribí este libro que tengo aquí, que se llama Consciencia Cuántica, que es mi última publicación, y precisamente lo que hago ahí es eso, os explico la ley de la atracción a nivel metafísico, bien explicada, con claridad, paso a paso, y después explico la física cuántica sin números ni ecuaciones, de manera de divulgación, que se pueda entender. Y después ya se deja la ciencia en paz y llevándolo todo al tema, al terreno filosófico, se puede ver cómo todo encaja perfectamente y no hay problema con ello. Qué bueno, pues luego pondré en la página web el enlace al libro para que la gente lo pueda comprar y para que puedan disfrutar de a quien le interese este tema, que a mí me parece, la verdad, apasionante. Y también podemos compartir también una charla donde explico precisamente este tema, ¿no? Para que quien desee expandir, hay algunas charlas disponibles que he dado y que, bueno, sobre precisamente el libro donde explico todos estos fenómenos, porque aquí nos llevaría horas, claro. Sí, me imagino. Me parece que con lo que sabes podría estar aquí hablando contigo toda la tarde. Entonces, seguimos, ¿te parece? Por, me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo podemos lograr nuestros sueños utilizando la ley de atracción. Bueno, la ley de la atracción, para poderla utilizar correctamente, hay que aplicar, digamos, 4 pasos, ¿eh? Ya te digo que podría ser muy extenso explicar todo eso en detalle, ¿eh? A veces se puede dar hasta un seminario de 8 horas solo para ir entendiendo
qué es lo que hay que hacer y sobre todo qué es lo que hay que evitar, porque hay muchísimo malentendido y luego cuando lo pones en marcha, además, te surgen muchas dudas, ¿sabes? Es normal, es parte del proceso, ¿no? Ujú. Entonces, hay 4 pasos clave en la ley de la atracción. El primero, a nivel de síntesis, es la visualización creativa. O sea, para crear, para mover la ley de la atracción, para empezar a moverla ahí arriba, en el plano superior, tienes que ver tu deseo, pero no con el ojo físico, sino que lo tienes que ver con el ojo mental. Ujú. Tienes que crear una imagen de tu deseo. Pero yo siempre explico que no hay que confundir eso con la imaginación. O sea, la imaginación es crear una imagen mental. Eso lo hacemos todos. Puedes imaginar tu deseo. Te digo que imagines un perro verde y lo puedes imaginar. Eso lo hacemos todos los seres humanos. Hay quien lo hace con más destreza, hay quien tiene menos. Pero todos podemos imaginar y crear imágenes mentales. Pero eso no es suficiente aún para visualizar. Para visualizar tienes que además que aplicar concentración. O sea, tienes que ser capaz de retener, de sostener esa imagen en tu mente. Y la concentración hay que desarrollarla. Y entrenar. Yo suelo comparar con una lupa, ¿no? Tú pones una hoja de periódico al sol y no se quema, porque los rayos solares están dispersos, eso no calienta un poquito a lo mejor, pero no quema. Pero si tú pones una lupa delante y concentras todo eso en un puntito, en unos segundos el papel se quema de periódico, porque tú has concentrado toda esa energía y la has puesto a trabajar en el mismo propósito. Entonces ha multiplicado su potencial, ¿verdad? Ujú. Entonces con la mente pasa igual, durante el día a día la energía mental está dispersa, está dando saltos de un sitio a otro y no está concentrada en nada, ¿no? Entonces no tiene potencial. Pero si tú utilizas la concentración, cuando lo haces estás poniendo toda esa energía mental a trabajar en un único propósito y estás multiplicando su potencial. La concentración es la clave para elevar tu potencial mental. Entonces eso es como un puntero láser, ¿no? Concentrado, que tú lo puedes llevar y señalar a lo que tú quieres. Y cuando tú señalas en algo, ese algo lo retienes, lo sostienes. Así que si tú con tu imaginación creas una imagen mental de lo que deseas y eres capaz de sostenerla en tu mente con tu poder de concentración, ahí sí, ahí esa imagen ya está creada en los planos superiores, ya está fabricada con material mental, tiene existencia en el plano mental. Simplemente para llegar a otros planos vibratorios más bajos y llegar al mundo de la materia, obviamente habrá que hacer más cosas, ¿no? Habrá que seguir los siguientes pasos. Pero ese es el paso clave. Ujú. Tenemos luego que añadirle material de deseo, que es el material que luego impulsa la acción. Y eso tiene que ver con las emociones. Las emociones son muy importantes, ¿eh? Y sobre todo tienes que sentirte bien cuando visualizas tu deseo. Te tienes que sentir tan bien como si fuera realidad. Si no te sientes bien, ya tienes una alarma temprana del subconsciente de que algo tienes que cambiar ahí y hay que hacer una calibración, ¿no? de esa imagen visual. Como te digo, ahora estoy haciendo una síntesis, ¿eh? Esto yo en mis presentaciones pues lo voy haciendo, incluso hacemos prácticas y demás para ir entendiéndolo, ¿no? Pero es la sustancia que hay. Y lo importante es que cuando tú ya has sostenido tu deseo lo suficiente con concentración en tu mente, que lo sueltes. Soltar es clave, ¿eh? Mucha gente se equivoca con esto. O sea, quiere decir que visualizar está muy bien, pero no te puedes pasar el día entero visualizando, porque entonces solo trabajarás en el plano mental y solo harás creaciones en el nivel mental, pero no harás nada aquí abajo, ¿no? En el plano material. Tú está bien visualizar 1 o 2 veces al día, yo recomiendo por la mañana o por la tarde antes de dormir, por ejemplo, unas horas antes, está bien, 10, 15 minutos, no hace falta más, pero cuando ya tienes eso ahí sostenido en la mente, sueltas, o sea, te olvidas por completo, confías plenamente en las leyes universales y vives tu vida cotidiana. Entonces ya entras en el segundo paso. Tú ya has hecho un pedido y ahora tienes que esperar a que la ley de la atracción te responda, ¿no? El universo te va a responder, la ley de la atracción ya ha funcionado, ¿no? Ahora eso se tiene que manifestar a través de cómo, a través de una respuesta. El universo te responderá y tú tienes que estar atento para ver esa respuesta. Y ahí es donde hay que aclarar un punto. Con la ley de la atracción lo que atraemos no es nuestro deseo hecho realidad en la puerta de casa. Lo que atraemos es un camino que nos lleva hacia nuestro deseo. Y ese camino está marcado por hitos, ¿no? Por señales. Esas señales hay que verlas. Por eso el segundo paso consiste en estar muy atento ante las señales. Inspiración, sueños, momentos de intuición, sincronicidades, ¿no? Donde se unen varios sucesos y dices, anda, casualidad. Y no, no es casualidad, es causalidad, porque todo es causal en el universo, ¿no? Pero son coincidencias que te pasan a lo mejor un mensaje. Tienes que estar muy atento a todo eso para ver ese camino. Después viene el tercer paso, que es pasar a la acción. O sea, no vale con solamente atraer un camino, tienes que recorrerlo porque si no te quedas en el principio del camino. Así que hay que ser activo, pero más que activo hay que ser proactivo. O sea, ser proactivo significa no me voy a esperar a que pasen las cosas, voy a hacer algo para que pasen.
No voy a esperar a que ocurran los sucesos que yo deseo, sino que voy a crear causas que produzcan en el futuro los efectos que yo quiero. Picasso, que yo lo menciono a menudo, decía que la inspiración te tiene que venir cuando estás trabajando, ¿no? Bueno, pues yo te digo, con la ley de la atracción, las señales te tienen que venir cuando estás en marcha. O sea, no te esperas a ver una señal para moverte, sino que te empiezas a mover ya proactivamente y que las señales te las vayas encontrando por el camino. Eso es clave. Y luego ya queda un cuarto paso que no debería ser necesario, pero claro, los seres humanos somos muy complejos. Si fuéramos sencillos, si fuéramos perfectos, pues no seríamos humanos, ¿no? Entonces, estamos llenos de imperfecciones y pues, estas se traducen en lo que se llaman las resistencias interiores. Son patrones mentales que hemos ido instalando en el subconsciente a base de repetir y nos están frenando en nuestro camino desde el interior. Nos ponemos la zancadilla nosotros mismos, tiramos el freno de mano. Y hay muchísimos, hay hábitos tóxicos, pensamientos tóxicos, emociones tóxicas, creencias limitantes. Vamos, se puede hablar muchísimo y he escrito hasta libros enteros sobre ese tema y es un tema que por poco que hagamos en nuestra vida, por estar atentos a esas resistencias e intentemos invertirlas, por poco que hagamos, se va a notar un montón en nuestro crecimiento personal. Y esas son las 4 claves de la ley de la atracción. Que no es Wow, poco. no es poco para nada. Muy interesante. ¿Cuál dirías que es el truco para cambiar esas creencias limitantes? Bueno, hay muchos, pero todo se reduce a lo mismo y nos lo llevan diciendo los sabios desde todos los tiempos. Da igual que mires textos sagrados, textos filosóficos, textos ocultos, todo lleva la misma esencia detrás, exactamente la misma, y cuando se estudia te das cuenta. Lo que a mí me gusta llamar una alquimia interior. O sea, es una transmutación de lo malo en bueno. Las resistencias tienes que detectarlas. Cuando tú eres consciente a través de la observación, a través de la atención, te das cuenta de una resistencia interior, tienes que darle la vuelta, tienes que convertir esa energía que te frena en energía que te ayuda a avanzar. Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se puede transformar. Por lo tanto, la energía que te frena, las resistencias, no las puedes destruir, pero las puedes transformar en energía que te ayuda. Es transmutar lo que es malo en sus cualidades opuestas. Es un poco la idea, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre practicar una cosa que a mí personalmente me gusta siempre llamarle la guarda del corazón, que consiste en que tomemos cada día al despertar el compromiso firme de verdad ante nuestra propia consciencia de que vamos a prestar atención durante todo el día a lo que pase por aquí y a lo que pase por aquí. Y en el momento, o sea, todo lo que pensemos, estar muy atento también a todo lo que sentimos. Y cuando nos demos cuenta de que estamos pensando algo tóxico o sintiendo algo tóxico, lo reconocemos. Con nuestra voz interior nos decimos, mira, reconozco que he tenido celos, reconozco que, oye, que he pensado mal de esta persona, reconozco que quería hacer daño, lo que sea, cada cual para sí mismo. Y hacer eso ya es más de la mitad del camino recorrido. Sí, luego hay muchísimas técnicas para darle la vuelta a una resistencia, pero no sirven de nada si no la has captado primero, ¿no? Eso es más de la mitad del camino recorrido. Y eso es vamos, si haces eso, estás haciendo más que el 90% de la población mundial, sin ninguna duda. O sea, ojalá todo el mundo pusiera un poco de intención cada día en capturar esas resistencias. Porque si tan solo lo intentas, por poquito que hagas, vas a notar un cambio en tu crecimiento personal, sin duda. Sí, desde mi punto de vista, hay veces que tenemos resistencias a las propias resistencias y eso hace que las resistencias sean mayores. Como dices tú, simplemente darnos cuenta ya es suficiente. Las resistencias pues se combinan entre ellas y por supuesto se multiplican, porque es energía, pues eso, pero es energía igual de buena que puede ser la que nos ayuda, porque no es ni buena ni mala, es energía. Exacto. Lo que pasa es que te está frenando porque tú la has creado así. Tú has creado esos patrones, pero igual que los has creado, también con mucho esfuerzo puedes conseguir invertirlos. Ahora, hace falta esfuerzo, pero yo siempre digo, ahora y siempre viene lo mismo de siempre, es que es muy difícil. Y yo digo, no. En el mundo material todos son pares de opuestos. Opuestos que son iguales en naturaleza pero distintos en grado, ¿no? Como nos dicen las leyes herméticas. Y lo fácil y lo difícil no tienen ningún sentido. Son dos términos relativos que son solo dos polaridades. Nadie sabe dónde acaba lo fácil y dónde empieza lo difícil. Para cada cual tiene un baremo distinto. O sea, que ni siquiera es algo absoluto. Las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Las cosas cuestan un esfuerzo. Y la cuestión es si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo o no estás dispuesto. Y en el crecimiento personal, yo siempre insisto, no se trata de pegarse sacrificios a lo bestia y demás, porque eso es contraproducente. El crecimiento personal no es revolucionario, no pasas de la noche a la mañana
a dar un salto de lo más bajo a lo más alto. El crecimiento personal es evolucionario. Tú vas poniendo pequeños granitos de arena, haciendo un esfuerzo cada día, con paciencia, y al final, el día menos pensado, ves que ahí fuera, ¡boom!, todo da el salto, ¿no? Se sigue esa curva como las del aprendizaje, ¿no? Que más o menos es lo que pasa cuando plantas una flor. Tú plantas la semilla, que es un potencial, vas regando y parece que no pasa nada, pero tú sigues ahí todos los días un poquito, y tú crees que no pasa nada, pero sí que está pasando, bajo tierra. Y el día menos pensado, todo eso sale, esa parte visible que te decía, ese 1% que se ve, sale fuera, ¡pam! Y de repente aparece una flor. Pues algo así ocurre con el crecimiento personal. Simplemente hay que seguir regando y regando y regando. Muy bien. ¿Cuál dirías en tu caso que ha sido algo que hayas creado sabiendo que lo has hecho usando conscientemente la ley de atracción, en el que has hecho esos 4 pasos que has detallado antes? Bueno, realmente todo lo que he hecho, es que no puede ser de otra manera. Quien consigue algo lo está haciendo utilizando esos 4 pasos, sea conscientemente o no. Y yo lo único que he hecho al formularlos de esta manera es simplemente pues, autoobservar, estudiar y intentar formalizarlo de una manera que se pueda transmitir y que se entienda. Pero es que eso es el reflejo de una ley universal y eso no tiene nada de que sea un método que me funcione a mí y a otra persona. No, es que funcionan todos los seres humanos para lo bueno o para lo malo. O sea, la ley de la atracción es una ley universal. Está siempre funcionando y es metafísica, como decía, funciona en los planos superiores. Con tu facultad de pensamiento y tu poder mental de visualización, estás utilizándola, lo quieras o no. Incluso al usar tus palabras, la estás usando, te estás también creando programaciones. Entonces hay quienes la utilizan inconscientemente, sin darse cuenta, la mayoría lo hacen para crear resistencias, esta es la realidad, que luego pues obviamente te ayudan a atraer lo que no quieres. Hay quien inconscientemente la está utilizando para atraer lo que sí que quiere, que eso es la poca gente que la utiliza bien, ¿no? Programa precisamente los patrones necesarios para que al final, sin esfuerzo, pues vas acelerando hacia donde quieres, ¿no? Y luego también están quienes conscientemente, pues por supuesto, están haciendo un esfuerzo para utilizarla correctamente. Lo que se trata con la ley de la atracción es aprender a utilizarla conscientemente, para atraer lo que sí que quieres, y dejar de utilizarla inconscientemente para atraer lo que no quieres. Cuando tú empiezas conscientemente a centrarte en lo que sí que quieres, al final eso consciente pasa a ser inconsciente y trabaja para ti. Entonces estás haciendo el camino correcto. Tienes que hacer eso, pero como te decía, hasta ese 4.º paso de las resistencias, tienes que eliminar esa parte inconsciente que está frenándote, que está trayendo lo que no deseas. Y de esto se trata. Así que todos la estamos utilizando en realidad. Todo lo que conseguimos, todo lo conseguimos así. ¿Hay algún ejemplo que te haya dicho algún lector que diga, jo, Félix, he leído tu libro, me ha encantado y resulta que apliqué tus pasos y me ha sucedido esto? Bueno, sí, claro, yo después, claro, llevo 20 años enseñando esto, ¿no? Y han pasado más de 10 desde que publiqué La Respuesta del Universo y son ya 18 libros. Y claro, en esos últimos 20 años ayudando a, pues, a miles de personas con este conocimiento y con muchos otros temas de crecimiento personal, pero detrás ha estado siempre la ley de la atracción. Y la verdad es que muchas veces pues, me han contado cosas, ¿no? que me han dejado con la boca abierta o sencillamente, pues, para mí han sido un premio, verdaderamente, ¿no? Porque me han escrito muchos lectores pues, para dar palabras de agradecimiento, para contarme cómo les ha ido y algunas veces pues, para preguntar pasos concretos y he podido ver esa evolución, ¿no? Es maravilloso. He visto a gente, por ejemplo, que se creía incapaz de llegar a escribir un libro, pues terminar viniendo a firmármelo, ¿sabes? Y dedicármelo con toda su ilusión. Wow. Una persona también consiguió pues, tener la casa que siempre soñó y empezó haciéndola con un tablero de visión, o sea, creando un dibujo, y a base de recortes, etcétera, y luego me invitó a ver esa casa y es precioso, y me envió fotos. Luego he conocido también a muchas personas que han logrado crear pues, en las empresas de éxito que siempre se les pasaron por la cabeza y no sabían ni cómo las iban a hacer realidad, pero todo se fue poniendo en el sitio. También personas que han encontrado el tipo de trabajo que siempre han soñado, aunque en principio no sabían ni definirlo siquiera, pero al final lo consiguieron. Y también gente que han conseguido también la vida, por ejemplo, sentimental que siempre han deseado. Pero hay que tener sentimental, hay muchísimo malentendido. Hay muchísima gente que lo entiende mal y que se piensa que la ley de la atracción sirve pues para manipular a otras personas, ¿no? Puedes conseguir que una persona se enamore de ti y tal. Obviamente es incorrecto, claro. Pero en fin, he conocido muchos casos de personas que sí que lo han hecho bien y realmente pues han tenido han encontrado la felicidad que buscaban en ese terreno, en el terreno sentimental. Wow, muy bien. Un montón de exitazos de tus lectores.
Me gustaría que me recomendaras algunos libros que pienses que sean obligatorios para la lectura, para entender este tema. Bueno, obligatorios, para mí los libros obligatorios para este En tema el son colegio. los antiguos. Para mí son los libros más antiguos, los libros sagrados, los libros realmente que se pierden en la noche de los tiempos y que requieren mucho estudio, requieren aprender a ver detrás de la letra, ver el espíritu que hay detrás de la letra y pues eso requiere un esfuerzo y un estudio bueno, que no todo el mundo le apetece hacer eso, y no todo el mundo le apetece devanarse los sesos y además requieren una acumulación de conocimientos a veces para poderlo desentramar, ¿no? Para mí el Zohar, por ejemplo, un libro clave en el estudio de la Cábala, pues es fundamental. La Biblia, para quien sabe leerla y sabe ver detrás de las palabras ese espíritu que te decía. Y, en fin, libros hay muchos, ¿no? Para mí, ya te digo, los más antiguos, el Bhagavad Gita, libros del hinduismo, etcétera. Ahí tienes la ley de la atracción, por ejemplo, la tienes bien clara, bien plasmada, solo que con otras palabras y que hay que entender bien lo que se ve. Luego, sobre explicarla, yo he visto muchos tipos de explicaciones y, bueno, yo tengo mi propia forma de explicarlas y yo te puedo decir que he escrito libros para explicar todo esto que hemos hablado hoy paso a paso. Uno de ellos es el que te he enseñado antes, el Consciencia Cuántica, que está en las librerías y en Amazon. Es un libro que explica la física cuántica y te explica paso a paso la ley de la atracción. También, bueno, te quiero recomendar, lo intenté también contar para que los niños lo entendieran y fue una cosa que funcionó muy bien, escribiendo este libro, La varita mágica. Entre mis 4 libros para niños está este, que es un libro que en un cuento pues, te cuenta lo que es la ley de la atracción. Y bueno, tras 4 años, casi 5 ya con este libro fuera, pues ha sido muy bonito ver pues, que han sido tantos adultos como niños los que lo han leído, ¿no? Y se está usando en muchas escuelas y no para de reeditarse y ha sido una experiencia muy bonita, de verlo, no sé, verlo escenificado en teatro, Wow. con marionetas, con cuentacuentos y ver cómo los niños lo entienden y que a los adultos le ayuda. Porque cuando algo se te cuenta con un cuento, aunque lo sepas, siempre reparas en cositas que se te escapaban, ¿verdad? Entonces, bueno, es otro libro que también recomiendo. Y luego, bueno, libros de espiritualidad es que hay muchos. Entonces, yo te diré, yo he leído muchos de los libros más conocidos que están en librerías, ¿no? Sobre espiritualidad. De todos he encontrado cosas que me han gustado y que han encajado pues, con los estudios, ¿no? De los textos más antiguos y demás, y mi propia filosofía. Y siempre también he encontrado algunas cosas pues, que a lo mejor no tanto. Así que no sabría recomendar un libro que para mí sea fundamental y que me haya cambiado la vida. Para mí han sido inputs, ¿no? en mi investigación. Y las verdaderas inputs fuertes e importantes son las más antiguas, ¿no? Los textos del budismo, los textos del hinduismo, la cábala, etcétera, etcétera. Y algunos difíciles de silvanar, no sé cómo decirlo, difíciles de digerir a veces, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es mi experiencia personal. Pero vamos, de cualquier buen libro de espiritualidad moderno se puede también sacar mucho partido, porque todos tienen algo que ofrecer y simplemente pues hay que tener una mentalidad abierta y además entender pues, que no se trata de métodos de autoayuda. La espiritualidad no se trata de métodos rápidos para conseguir las cosas sin hacer nada, sino que la espiritualidad hay que entender lo que se te dice y hay que ponerlo en práctica y hay que trabajárselo cada día, ¿no? Hay gente que también confunde eso. Se busca un libro y se espera un método que muy rápido voy a conseguir el éxito, la felicidad, y luego se encuentra una serie de cuestiones filosóficas que quien las entiende encuentra ese método. Pero claro, a lo mejor hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y no es tan evidente. Entonces, hay que tener un poco de cuidadito también con eso, ¿no? Libros de autoayuda también hay buenos, donde se explican cosas como la ley de la atracción, pero claro, reducen todo ello a un proceso, te muestran a lo mejor unos pasos para empezar, pero si quieres llegar a toda la profundidad necesitarás a lo mejor llevar a otro nivel que va más allá de lo que es meramente un método, ¿no? Y para terminar, si pudieras darles un consejo, solo el único, algo que se puedan llevar y que digan, esto es lo que voy a practicar hoy, a las personas que nos están escuchando para ser más feliz y tener más éxito, ¿cuál sería? Bueno, yo diría un consejo y una reflexión, ¿eh? La reflexión sería, esto lo digo muchas veces en mis conferencias y en mis libros, lo único que necesitas para ser feliz es no necesitar. Wow. O sea, cuando has comprendido eso, ¿sabes? Has comprendido un montón de cosas, ¿no? Y en cuanto a la práctica, a pasar a la práctica, yo diría que la práctica de la concentración, o sea, la atención concentrada.
La práctica de la concentración, eso es fundamental en cualquier camino de desarrollo personal, de desarrollo interior, de crecimiento espiritual. No se puede lograr sin eso. Por eso, cuanto más practicas la concentración, más rápido vas a crecer interiormente y mejor vas a poder llevar a la práctica cualquier cosa que aprendas. Por eso podemos poner también junto a la ponencia un link, que tengo algunos artículos sobre cómo practicar paso a paso la concentración. Es un trabajo que, yo siempre lo digo, es una inversión de tiempo, porque luego es que se gana incluso tiempo. O sea, levantarse un poquito antes, 10 minutos antes para practicar concentración, no es que pierdas 10 minutos, es que a la larga vas a ganar horas y horas y horas. Porque tu mente, que está acostumbrada a abrir un montón de ventanas y saltar de una cosa a otra, multitarea, la vas a educar para que esté en lo que está, que vaya en orden, y al final la energía la vas a gastar mejor, el tiempo lo vas a gastar mejor. Este es otro tema del que también he escrito mucho, pero aprovecho para decirlo. Y luego tu poder mental a la hora de usar la ley de la atracción, de concentrarte en tus deseos, de poner tu atención en lo que de verdad importa, y eso es lo que estás atrayendo, de hecho, pues obviamente va a incrementarse. Así que no hay ninguna práctica que pueda recomendar mejor que la práctica de la concentración, vaya. Pues muchas gracias por los consejos, por todo lo que nos has compartido. Ha sido un regalazo. Me parece que, bueno, eres un cofre de sabiduría y de experiencias y eres capaz de transmitirlo con una claridad, con una transparencia, con una honestidad que me parece admirable. Así que muchísimas gracias, Félix, de verdad, de Gracias. corazón, por haber compartido con nosotros. Te deseo muchísima suerte. ¿Y hay algo más que quieras decir así para terminar? Bueno, pues que no olvidemos que la misión en la vida es muy importante, que recomiendo de verdad a todo el mundo que se lo plantee. Si no tiene clara cuál es su misión, la misión es algo que traemos dentro de nosotros. Simplemente pues desearle a todo el que nos esté viendo pues que haga sus sueños realidad, que se lo deseo, que encuentre esa luz infinita que hay dentro, que la transmita ahí fuera, ¿no? Que haga realidad sus deseos y que si con ellos puede hacer que otras personas sean felices y que este mundo sea mucho mejor, pues más feliz va a ser, y yo le doy gracias por ser y estar ya por adelantado. Wow, genial. Muchas gracias porque yo he sido la primera en recibir ese mensaje, así que muchísimas gracias. Que nos vemos en tu libro, en esos links. Estoy segura de que las personas que nos están escuchando lo van a disfrutar y muchísimas gracias por participar. Un abrazo, muchas gracias, ha sido un Un placer. abrazo.